Ok, entonces la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Padre celestial, te amo la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Oh, glorioso eres tú, te alabamos, te bendecimos, te amo la honra y la gloria, que tú nos permites el poder estar acá, Señor, conociendo más de tu palabra, Señor, que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Oh Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Padre Santo, por aquellos que se van a conectar en Facebook al ver esta prédica, también Padre amado en YouTube. Padre Santo, seas tú obrando y tocando sus corazones, porque solo tu Santo Espíritu es el que redarguye y nos lleva a toda verdad, reconociendo que somos pecadores y alejados de ti, mas solo si venimos a tu presencia a buscar a tu Hijo amado Jesucristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, podemos ser salvos en él. Padre amado, te amo la honra y la gloria. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, hermanos, que Dios me lo continúen diciendo, pueden tomar asiento. Pues el día de hoy tenemos la prédica con el título ¿Quieres ser sano? Todos necesitamos estar sanos. Algunos dirán, no, pues yo ya estoy sano, yo no necesito, pero ¿qué va a pasar de aquel día cuando estés enfermo? Vivimos en un país en el cual nosotros necesitamos cada día del trabajo, ¿va? Y cuando uno se enferma, entra uno en un momento, si uno no tiene ahorros, ¿cómo se va a quedar? En quiebra, dice uno, ¿va? Le digo porque cuando yo no me enfermé en sí, ¿va? El año pasado yo antes sentía un dolor bajo el estómago y me fui a chequear con un doctor, me dijo que no era nada, pero el dolor seguía y después tuve que ir al hospital y me dijeron que tenía una hernia y que tenía que ser sometido. Y me dijeron, pues tienes que descansar un mes. Eso quiere decir que no hay trabajo, no hay entrada, no hay nada, ¿ah? Y pues me sometí a la operación y gracias a Dios aquí estamos con bien, ¿ah? Entonces necesitamos estar sanos, porque déjeme decirle que cuando uno está sano, uno anda por cualquier lado, puede venir uno a la iglesia, ¿ah? Pero cuando uno está enfermo y uno está en cama, le cuesta a uno movilizarse. Mayormente cuando uno es sometido a una operación en la cual te abren una parte de tu cuerpo, ¿ah? Algunos lo han pasado y pueden experimentarlo. Pero ahora vamos a hablar acerca de este hombre que dice que era un paralítico. Y vemos acá al inicio de la palabra en el cual dice que, si vemos en el versículo, iniciando desde el 1 de San Juan capítulo 5, que vemos ahí el título que le han puesto el paralítico de Betesda, pero en este caso hemos titulado la prédica ¿Quieres ser sano? Porque es una pregunta que confrontó a este hombre y nos confronta hoy en día. Algunos tal vez físicamente no estamos enfermos, pero internamente del corazón estamos enfermos. Porque a veces no hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque a veces no le hemos confesado, a veces algunos pecados que tenemos ocultos pensamos que Dios no nos va a perdonar. Y necesitamos ser sanos física y espiritualmente. Amén. Dice aquí en el versículo 1, después de estas cosas había una fiesta, dice, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén.
Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Vemos de que el Señor iba camino a una fiesta en Jerusalén, donde se congregaba el pueblo, donde estaba el templo, donde iban todos a adorarlo al Señor. Amén. Y dice que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque de tiempo en tiempo dice que se podían acercar al agua y podían ser sanos. Dice, de Samaria a Galilea a Jerusalén. Vemos que después del ministerio de Jesús en Samaria, dice, sabemos que los evangelios sinópticos sean parecidos, que pasa un tiempo considerable ministrando en Galilea. Pero aunque Juan era uno de los discípulos que fue testigo de todos los milagros que el Señor hacía. Se llama un testigo ocular, porque lo que está relatando quiere decir que él lo vio. Porque a veces nos cuentan una cosa y a la hora de nosotros transmitirla a otra persona, lo decimos de otra manera. A veces le agregamos más o le quitamos. Pero si nosotros somos testigos, podemos decir realmente cómo sucedió. Entonces, vemos de que aquí Juan habla acerca de este relato. Dice, y aunque algún tiempo después subió Jesús a Jerusalén a una fiesta en la cual no estipula qué clase de fiesta es la cual Jesucristo estaba subiendo a Jerusalén. Dice, el lugar donde es sanado el paralítico es en Betesda. Entonces vemos que el significado de Betesda, se menciona Betesda una sola vez en el Nuevo Testamento, y lo dice aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 5 versículo 2. En esta mención tenemos al paralítico de Betesda, transcripción del griego de la voz aramea Bet-Hasda, que significa casa de misericordia. Eso significa Betesda, casa de misericordia. ¿A dónde va un enfermo? ¿A dónde va una persona que necesita un lugar donde haya misericordia? ¿A dónde venimos nosotros a la iglesia a congregarnos a buscar misericordia del Todopoderoso? Amén. Él es el único que nos puede perdonar, el que nos da misericordia. Amén. Porque dice que nuevas son sus bendiciones cada mañana y su misericordia es para siempre. Amén. Porque el Señor no cambia como nosotros los hombres, que a veces decimos perdonamos y no perdonamos de todo corazón. Pero la misericordia del Señor es para siempre. Entonces Betesda quiere decir casa de misericordia. Y entonces esta gente estaba congregada en ese lugar en Betesda para poder ser sanos, para conseguir misericordia. Dice que habían ¿qué? Cojos, ciegos, paralíticos, enfermos en sí. Y el Señor vino a libertar al que estaba cautivo, a sanar a los enfermos. Porque dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. No sé si ustedes han escuchado acerca de lugares que hay personas que se meten en ciertos lugares de agua y son sanas. Allá en Guatemala hay un lugar que le llaman aguas georginas, que es un lugar que han hecho como piscinas y el agua es caliente. Y muchas personas dicen que se han metido ahí y son sanadas de dolores de los huesos como la artritis. Entonces vemos que desde tiempos antiguos ya se oían de estas cosas. Y entonces vemos que aquí dice que cuando descendía el ángel y ellos veían un movimiento, entonces el primero que corría llegaba ahí era sano. Pero se imagina cómo iba a ir un cojo a llegar allá. No podía. Si uno está enfermo, no puede movilizarse. Y en ese entonces no era como hoy en día que usted está cojo, pues se le compra su silla y va. Y hay sillas hoy en día que son automáticas, usted las maneja y todo. Antes no. Alguien tenía que levantarte así entre hombros o en una camilla y llevarte. Y vemos acá en este lugar, como vemos, dice que era un lugar de misericordia, Betesda. Regresando aquí al versículo 5, dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
38 años. Y nosotros con una semana ya nos estamos quejando. 2 semanas. Déjeme decirle que cuando uno está enfermo, uno a veces, cuando uno trabajas tal vez de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿va? Y tienes el domingo libre. Y uno a veces cuando amanece en la mañana a las 6 o 7 que tú te levantas, uno a veces quisiera dormir más, ¿va? Le da ganas de no levantarse, quiere descansar. Pero el trabajo te llama, ¿va? Y dice uno, quisiera estar descansando más. Pero cuando uno está enfermo tiene la posibilidad de descansar y el de estar descansando mucho le cansa más. Déjeme decirle que yo pasé los primeros 2-3 días con un dolor de espalda y todo como que me hubieran dado una paliza. Porque uno está acostumbrado a estar tanto tiempo en la cama. ¿Ah? Y a veces uno quisiera levantarse y se le hace difícil. Tienes que tener a alguien que te ayude y solito uno es incómodo. ¿Ah? Entonces vemos de que este hombre tenía ya 38 años de estar enfermo. ¿Se imagina él que cada día llegaba al mismo lugar, esperaba, tal vez este día no hubo, el otro día sí se movió el agua, pero no pudo llegar, no había quien lo metiera, no había un misericordioso de ahí que dijera, no, pues ya nosotros, ya ellos pueden llegar a su tiempo, pero este no, ¿por qué no le hacemos el favor y lo metemos? Nadie, porque el ser humano por naturaleza es envidioso y es mezquino, que solo el mismo yo quiere que trabaje y no ve a veces por el prójimo. Pero hoy en día vemos que el Señor ha trabajado en nuestra vida y nosotros, si éramos así, hoy ya no lo somos. Y si aún lo somos, pidámosle al Señor misericordia para poder velar por aquel que está en necesidad. En necesidad. Porque vemos una parte de la Biblia en la cual dice de que le dijeron al Señor, Señor, en ti hicimos milagros, en ti sanamos enfermos, y en ti hicimos muchas cosas. Pero el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque al que estaba en necesidad no lo ayudaron, al que estaba enfermo no lo fueron a visitar, al que estaba en la cárcel no fueron allá. Al que estaba en necesidad no lo quisieron ayudar, porque velaban por sí mismos, aunque estaban todos los días en el templo. Y eso ya es religiosidad. Pero cuando nosotros, aparte de que nos congreguemos, conocemos de la palabra y vemos los propósitos de por qué Dios te ha llamado, para que tú también colabores y hagas algo más por la obra. Amén. Pero vemos que acá la gente, nadie veía por él, ya 38 años. Y hasta alguien podía decir ahí, ¿quién quiere ser sanado? El agua se movió, tal vez él decía yo, pero nadie lo podía meter. Nadie quería llevarlo a meter. Y el que corría era el que llegaba primero a ser sano. Pero dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El que está enfermo rápidamente dice, sí, claro que sí. Tal vez él ni sabía quién era Jesús. Había escuchado tal vez allá a lo lejos que había un hombre que venía sanando a muchos enfermos. Otros decían, no, este Jesús es hijo de José y María y dice que es hijo de Dios. Y así pueden decir hoy en día, si el Señor te ha dado el don de sanidad y tú puedes sanar personas. Tú puedes sanar personas si en el Señor lo pedimos, amén. El Espíritu vino a libertar. Entonces vemos de que es necesario de que nosotros reconozcamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Que cuando Él clamamos a Él, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Pero si nosotros no clamamos, ¿cómo vamos a poder ser sanos? ¿Cómo vamos a poder ser libres? Porque a veces hay personas que tú ves encuentras y te dicen a veces, ore por mí o ore por alguien. Claro que nosotros podemos orar, pero es a veces mejor que esta persona ore por su propia necesidad. Porque el único intermediario entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. Él es el que está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Amén. Entonces es necesario que nosotros, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros
nosotros también tengamos misericordia de nuestros semejantes. Porque si no tenemos misericordia y solo nosotros pedimos, no estamos haciendo nada. Pero aquí Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces aquí vino él y se justificó y dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, mucho tiempo él estuvo sufriendo ahí, viendo que los demás eran sanados y él no podía, porque nadie lo podía meter, ni él podía llegar por sí mismo. Entonces vemos de que si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. En cada área de nuestra vida necesitamos a veces que el Señor obre, porque solo en Él tenemos libertad. Dice la palabra que el enemigo ha venido a matar y destruir, mas Jesucristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. La abundancia no se basa solo en riquezas y tener tantas cosas. Mire cuántas personas son millonarias y son enfermas, pudiendo pagar miles o millones de dólares por ciertas cosas para su salud y no pueden. No pueden. El dinero no puede comprar la salud. La salud es algo que solo Dios nos da. Amén. Entonces vemos de que acá dice que le respondió que nadie lo podía llevar. Mas en el versículo 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dio como una orden. Y a veces nos tienen que hablar así para poder nosotros levantarnos y poder pedirle la cobertura a nuestro Padre Celestial. Amén. Mucha gente se queja y dice, no, es que yo no puedo, cuando yo quiera voy a buscar al Señor, me voy a congregar. El Señor sabe mi vida, claro que sabe tu vida, pero también nosotros tenemos que venir delante de la presencia del Señor. Él conoce todo lo de nosotros, nuestro entrar, nuestro salir, todo. Amén. Pero necesitamos clamar a Él. Y cuando lo escuchemos, afuera, muchas veces nosotros decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero cuando vemos la realidad, se nos olvida, ya no las practicamos, ya no las hacemos. Pero acá vemos y dice, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Mire cuánta gente a veces dice, Señor, yo quiero ir a predicar, yo quiero hacer esto y todo. Va a llegar el momento y el Señor te levanta y no quieres, dice, más después. Todavía no es el tiempo. Pero tal vez es el tiempo del Señor, pero nosotros lo queremos hacer en el tiempo de nosotros. Mas sin embargo dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, porque le creyó a Dios. Amén. Vemos que muchos milagros en el transcurso de los evangelios, muchos hombres y mujeres fueron sanados porque le creyeron, tuvieron fe en Dios. Porque dice la misma palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe en el dador de vida. Amén. Entonces es necesario que nosotros vengamos donde hay misericordia, nuestro Padre Celestial, el cual no nos va a defraudar, el cual va a estar ahí con nosotros. Amén. Saben que pasó un tiempo en el cual mucha gente decía que ese estanque o lo que hablaba la Biblia no era cierto, porque no lo habían encontrado y que era parte de cuentos ficticios. Mas sin embargo no es así. Dice, este estanque de Bethesda fue descubierto cuando en el siglo XIX, no hace poco, y ya la Biblia estaba escrita, bajo las ruinas de una iglesia bizantina. La evidencia arqueológica muestra una piscina con forma de trapecio que varía de tamaño, que tenía aproximadamente entre 50 a 60 metros de ancho y 96 metros de largo. Era un lugar grande en el cual se llegaba mucha gente. Porque déjeme decirle que la gente, cuando se habla de cierto lugar que hay milagros, la gente llega y va a ver si hay milagros. No sé si ustedes han oído en la tele o han visto acerca de a veces que aparecen imágenes en cierto árbol o en cierta iglesia, ¿va?
y ese lugar se llena, la gente pues es curiosa, ¿va? Una vez me acuerdo que decían en mi pueblo que en una iglesia de una aldea se había mostrado la imagen de una virgen. Y eso había una de cola, tanta gente, y hasta mi familia fue, yo fui a ver, y yo por más que trataba así de ver, yo no veía nada, pero mucha gente decía que sí estaba ahí. ¿Ah? Entonces vemos que por curiosidad la gente va. Y este lugar pues era un lugar amplio en el cual se hacían milagros, se mantenía lleno de tantas personas. Entonces no tenía la posibilidad este paralítico de poder llegar a ser sano, sin que alguien lo hubiera metido a la piscina. Pero no tuvo necesidad. ¿Por qué? Porque llegó el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Y Él mismo con la palabra lo sanó. Amén. Ve que a veces nosotros estamos enfermos y nosotros mismos nos tenemos que hablar a nosotros para poder ser sanos. Porque en nosotros está el poder de la vida y de la muerte. Así que tenemos que hablar palabras de vida y no de muerte. Porque déjeme decirle, a veces usted se deja llevar por algo que está pasando y dice, no, pues a mí me va a ir mal en esto. Y le aseguro que le va a ir mal. Pero si usted se confiesa que le va a ir mal, que usted va a salir adelante, usted va a salir. Mire cuántas personas de repente se encuentran con alguien que dio un estornudo y está enfermo y dice, ya me pegó la gripe, y al rato le va a pegar la gripe. Es tanta la fe que tiene en enfermarse que se enferma. Pero si usted dice, alguien que está enfermo, a mí no me va a pegar la gripe, y no le va a pegar. A mí me ha pasado, a veces con los compañeros de trabajo hay 2 o 3 están enfermos, y yo le digo, no, a mí no me va a pegar, y no me pega. Porque yo no quiero estar enfermo, pero si usted quiere estar enfermo, ya se va a enfermar. Es así de contagioso. Y así es la fe. Si usted cree en el Señor y tiene fe en el Señor, que lo va a hacer, lo que usted le ha pedido, lo va a hacer. Pero si usted duda, no lo va a lograr. ¿Se imagina este hombre que viene el Señor Jesucristo y dice, levántate? Y no se levanta. Ahí se iba a quedar. Y hasta el día de hoy ni si hubieras sabido nada de este paralítico. Porque todos los milagros que están acá registrados por hombres que tuvieron fe. Pero el que no quería ser sano no iba a aparecer acá en el libro de la vida. Amén. Entonces es necesario que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, que Él lo va a hacer. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y en la costumbre de los judíos, el día de reposo, el Shabbat, era imposible que alguien esté haciendo milagros que no quieran. ¿Por qué? Porque por religiosidad no se tenía que hacer nada. Nada. Y este hombre había sido sanado en un día de reposo. Si seguimos leyendo un poco más acerca de esta parte de la Biblia, en el versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Viendo que había un milagro, le estaban reclamando que por qué él andaba caminando, si no era lícito que él caminara, porque pues era día de reposo. Y mucha gente a veces ve el milagro y en vez de darle la honra y la gloria al Señor, están reclamando. Y entonces dice en el 11, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es este que te dijo que tomaras tu lecho y anduvieras? Para irlo a reprender. ¿Ah? Porque había hecho el milagro en un día de reposo. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque ya no lo vio. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces era un lugar donde había mucha gente. ¿Se imagina usted que está en una necesidad allá por Manhattan y un montón de gente y de repente alguien se le acerca y le dice, lo que estás pidiendo se te va a hacer? Y se hace el milagro. Y al rato usted voltea a ver y ya no hay nadie. ¿Qué va a pensar usted? ¿Que fue un ángel o alguien desapareció? ¿Va? Y a este hombre le dijeron, ¿dónde está el que te hizo este milagro? Y él dice, pero no lo veo. ¿Va? Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que cuando nosotros somos sanados, hermanos,
No volvamos a pecar en lo que estábamos pecando, para que no nos venga cosa peor. Peor. Entonces, vemos de que es necesario que nosotros tengamos fe en el Señor Jesucristo. Si queremos ser sanos, si queremos tener muchas cosas que el Señor nos ha prometido, tenemos que seguir creyendo en Él. Que no nos apartemos de los caminos del Señor. Y saber que en Él tenemos misericordia. Amén. Él nunca nos va a desamparar. Aparte de esto, dice, el estanque del sur, o sea, del área del sur donde estaba el estanque Siloé de Bethesda, dice, tenía escalones anchos con descensos, lo que indica que era un milque o baño ritual. Era un lugar donde mucha gente llegaba también a bañarse. Porque antes no es como hoy en día, va, que usted tenía su baño, usted se baña en su casa. Eran a veces lugares públicos. O como antes en mi país veía yo allá en Guatemala que las mujeres se reunían en un lugar que le llamaban un tanque, va, de agua, y se reunían a ir a lavar. Porque uno no tenía agua en su casa. Aquella persona que tenía en esos tiempos antes agua en su casa es porque tenía dinero, pero la gente pobre se reunían en lugares así comunes, va, para ir a lavar, incluso hasta para ir a hacer sus necesidades o bañarse. Entonces, vemos de que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, habla también acerca de un paralítico, pero la situación acá es un poco diferente. Dice en el capítulo 2, entró Jesús otra vez en Capernaum, ya no es en Jerusalén, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún uno a la puerta. Y les predicaba la palabra. Muchos se reunían porque oían de la palabra del Señor y veían de los milagros, ¿va? Porque déjeme decirle que cuando usted habla de la palabra del Señor, hay mucha gente que viene, a veces por curiosidad, y si ve milagros mayormente. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Este sí tenía suerte porque al menos lo estaban llevando, no estaba ahí solito tirado ahí para ver el milagro. Habían oído los milagros que el Señor estaba haciendo, entonces que dijeron, no, pues llevémoselo. El Señor los puede sanar. Tenían fe. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Era tanta la fe, porque pues, se imagina que aquí el Señor esté haciendo un milagro y viene la gente y está lleno. No hay dónde pasar, pero alguien allá afuera quiere un milagro. Y dice que subieron al paralítico allá arriba y abrieron un hoyo y lo dejaron caer. Era tanta la fe. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más, perdonar o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Déjeme decirle que es mejor perdonar y después ser sanado. Porque mucha persona, si es sanada y no es perdonada, tiende a alejarse del Señor. Ya no busca de Dios. Pero dice aquí, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó
enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto algo tal cosa. Amén. Son casos un poco distintos, pero vemos de que el Señor tenía el poder para sanar. Amén. Al que venía, Él lo sanaba, siempre y cuando uno tuviera fe en Él. Por eso dice la palabra del Señor que todo lo que le pidamos al Señor orando, se lo pidamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para que el nombre del Padre sea glorificado. Amén. A Él tenemos que venir nosotros a pedirle. Y Él va a proveer. Amén. Así como sanó a este paralítico. Y vemos el otro caso, el otro paralítico, que este sí al menos lo traían, ¿va? Pero una cosa es traerlo acá, y presentarlo delante del Señor. Y otra cosa es de que lo meta uno. Porque a veces dudamos a la hora de pedirle al Señor. Pensamos que Él no lo va a hacer. Pero para Dios no hay nada imposible. Si nosotros le pedimos de corazón, de fe, Él lo va a hacer. Amén. No lo va a hacer tal vez al tiempo que tú quieras, pero al tiempo de Él. Porque los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Los nuestros a veces fallamos. Nosotros queremos que las cosas sean como un microwave, que lo metemos y ya venga, como la comida instantánea. Pero déjeme decirle que la comida instantánea no tiene el mismo sabor que una comida que alguien está preparando fresca. Ni tiene los mismos nutrientes. Ni usted la va a saborear, se la va a comer por necesidad. Y así son las cosas en el Señor. Cuando uno espera de todo corazón y llegan, usted las va a disfrutar. Y va a confiar más en el Señor. Que el Señor es fiel. A pesar de nosotros ser infieles, Él permanece fiel. Amén. Y nuevas son sus bendiciones cada mañana, y su misericordia es para siempre. Amén. Así que si necesitamos misericordia, vengamos a Bethesda, la casa donde hay misericordia. Donde está Jesucristo. Ahí está Él. Dios no se ha alejado del hombre. El hombre se ha alejado de Dios. Por eso dice de su palabra que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 17. Vemos que en el 16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Él. Y mucha gente dice no creer en Dios. Muchos le echan la culpa a Dios, pero no ven sus errores, sus pecados. Quieren justificarse a sí mismos y piensan que Dios se ha equivocado. Dios no se ha equivocado, el hombre se ha equivocado y se ha alejado de la presencia de Dios. Por eso hoy en día no se ven milagros como existían antes. Pero si clamamos vamos a ver milagros. Amén. Déjeme decirle que sí hay, porque cuando mi mamá estaba enferma yo he orado por ella y la he restaurado. Amén. Y así ha pasado con muchos de ustedes que han orado y el Señor les ha respondido de una u otra manera. Y a veces en medio de las carreteras nos han librado varios accidentes que nosotros ni cuenta nos damos. Como me sucedió a mí el miércoles, yo andaba manejando y ya llegando acá, el carro hizo un ruido como que una llanta se explotó. Quise orillarlo y ya no se pudo, de una vez se sentó el carro. Y cuando salgo a ver la llanta casi salida así, y desprendida de la otra parte de adentro. La honra y la gloria sea para el Señor porque fue acá. ¿Se imagina cuando yo vengo del trabajo, yo ando en el parkway a velocidades de 70, 80 millas por hora? A eso que me hubiera pasado, saber dónde hubiéramos parado. Y no vengo yo solo, traigo otras 3 personas más. Pero el Señor nos libró. Fue acá y gracias a Dios yo llamé al seguro, vino la grúa, se lo llevó. Y el carro pues fue pérdida total. Nos quedamos sin un carro. Pero ya el Señor proveyó otro. Amén. La honra y la gloria le damos al Señor. Como decía yo a Irma el día jueves, ayer estaba yo tirado allá, con el carro ya no sirve y no se puede hacer nada. Y el día siguiente, el jueves, ya regresábamos en otro para la casa. Amén.
porque el Señor nos provee. Amén. Creámosle a Él en todo momento. Y Él nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar. Dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en Él. Él ya venció al mundo. Amén. Y cuando tengamos necesidad, vengamos con el dador de vida, con Jesucristo. Amén. A la casa de misericordia, a Bethesda, en el cual Él nos va a sanar. Porque quien está sano busca un médico. ¿Quién quiere ser sano? El que está enfermo. Y si estamos enfermos, ¿a dónde vamos? A un hospital físicamente. Y si estamos enfermos espiritualmente, ¿a dónde tenemos que ir? A la casa de Dios, a la iglesia. Porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos cada uno de nosotros, la novia del Señor Jesucristo. Amén. Así que alabémoslo, adorémoslo. Y recuerda, Dios nunca te ha dejado, no te ha desamparado. En todo tiempo ha estado al cuidado de ti, de una u otra manera. Porque este hombre por 38 años creyó que se habían olvidado de él. Nadie veía por él. No hubo un samaritano que lo hubiera agarrado y lo hubiera metido al agua para ser sano. Pero apareció el Señor Jesucristo. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él dijo, sí quiero. Tuvo fe y fue sano. Y después dio testimonio de que Dios lo había sanado. Porque después de que fue sano, ¿a dónde fue él? ¿Se fue al mundo a gozar por ahí porque era sano? No. Se fue para el templo. Y ahí lo halló otra vez el Señor. ¿Y qué le dijo? No vuelvas a pecar para que no te vaya a venir otra cosa mayor, peor. Así que hermanos, si el Señor nos ha sanado, no volvamos atrás. Dice que el que puso el pie en el arado, que no voltee a ver atrás. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra? Volteó a ver hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Porque la palabra le había dado la orden que salieran y que no voltearan a ver atrás. Así que el pasado atrás quedó. Y aquí las cosas son hechas nuevas. Vivamos el presente y pensemos en un futuro juntamente con Dios. Porque si estamos pensando en el pasado, ese pasado no te va a dejar vivir el presente. Y te va a alejar de la comunión con el Señor. Así que Dios me lo continúe bendiciendo. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, te amo la honra y la gloria. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Tú eres el que nos perdona, el que nos sana, el que nos liberta cada día, Padre amado, glorioso. Venimos delante de ti, Señor, porque solo tú eres el dador de vida, Padre amado, glorioso. Mira cuántos milagros hiciste antes y hoy en día también lo sigues haciendo, Señor. Perdona nuestra incredulidad, aumenta nuestra fe cada día, Padre amado, que por nada ni por nadie nos alejemos de ti, sino por lo contrario, estemos apegados a ti, Señor, para poder vivir, Señor, en gracia delante de ti, Padre Santo, glorioso. Para ir menguando en esta carne, pero que Cristo vaya creciendo cada día en nosotros, oh Padre amado. Gracias te damos a ti. Llévanos con bien, líbranos de todo accidente, toda acechanza al enemigo, Señor. Y a ti te damos la honra y la gloria, porque solo tú eres el dador de vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, y amén, y amén. Que Dios me lo continúen diciendo. Amén.